ayudar a entender un poco más esta historia. Valentina, contanos, ¿qué fue la Unión Soviética? Buenas tardes. Bueno, la URSS, la Unión Soviética, estuvo 30 años bajo el poder de Joseph Stalin. Este emprendió una serie de depuraciones internas hacia los viejos bolcheviques. Era un partido que él controlaba. Fueron obligados a confesar sus crímenes con consecuencias de encarcelamiento y ejecución. Su política era la construcción en un solo país y su prioridad fueron las industrias básicas. Fue una industria forzada, donde explotaron a los campesinos y sufrieron diferentes pueblos de la URSS. Dispuso también la colectivización forzada en inmensas granjas. Hasta su muerte participó en las conferencias de los aliados y también participó en la construcción del muro de Berlín. Gracias, Valentina, por tu discurso. Ahora la despedimos, que se tiene que ir a una reunión. Te agradecemos nuevamente. Gracias. Verte. Suerte. Chao. Bueno, nos quedamos con Julieta. Contanos, Juli, ¿qué pasaba en Berlín por estos años, por ejemplo? Bueno, te paso a contar. Alemania fue privada de su gobierno y fue ocupada por ejércitos de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS. Los antiguos aliados de Alemania querían desnazificar y en el juicio de Nuremberg fueron condenados los principales criminales de la guerra nazi. En 1948, Stalin clausuró todos los accesos terrestres y canales de Berlín, que estaba situada en la zona de ocupación soviética. Con esto quiero decir que se dispuso el bloqueo y estableció controles para cortar el tráfico de mercaderías y de pasajeros. Pero Truman, el presidente estadounidense, reaccionó a esto. Bueno, Truman estableció un puente aéreo de 24 horas diarias para poder abastecer de provisiones y combustibles a la parte occidental de la ciudad. Esto fue durante casi un año. Fuera de todo esto, en un solo día, en agosto de 1961, los soviéticos construyeron un muro de cemento de 48 kilómetros, que dividía la capital y construyó el símbolo de la Guerra Fría en Europa y cerró las fronteras entre las dos Alemanias, la República Federal y la República Democrática. Mira qué interesante. ¿Hay algún otro relato que quieras contarnos? Algo que quisiera contar, que también es muy interesante, es la Revolución Húngara de 1963. El húngaro Imre Nagy fue desplazado por el régimen soviético, que lo acusó de reformista. Los húngaros en 1956 exigieron en Budapest el fin de la ocupación soviética. Sus objetivos principales fueron lograr una Hungría independiente con elecciones democráticas, libertad de prensa, religión, derecho de huelga, pero sin abandonar el sistema socialista. Nagy encabezó el gobierno, pero con la invasión de tanques y tropas soviéticas, la revolución fue vencida. Miles de personas murieron, decenas de miles fueron deportadas a la URSS o emigraron y Nagy fue ejecutado por los invasores. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Dando por concluida la primera entrevista, pasamos a la segunda con dos historiadoras más. Vamos a verla. Bienvenidos a esta segunda entrevista con las historiadoras Lorena Duval y Guadalupe Chao. Bienvenidas. En esta entrevista, Lorena nos va a hablar acerca de otro conflicto que tomó lugar en estos mismos años, que fue la Guerra de Corea. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, la Guerra de Corea profundizó la Guerra Fría. Durante 40 años, la península de Corea estuvo bajo el dominio japonés. Después de la posguerra quedó dividida en dos, por un paralelo. En zona norte estaban los soviéticos y en la zona sur los estadounidenses. En 1950, fuerzas de Corea del Norte cruzaron el paralelo e iniciaron la invasión en Corea del Sur. ¿Pero nadie intervino ante esta situación? Sí, en la crisis intervino el Consejo de Seguridad de la ONU para resolver este conflicto. Pero la Unión Soviética había abandonado el organismo ante la negativa norteamericana de aceptar a China como miembro del mismo. Claro, Estados Unidos siempre metiéndose, acá también metió mano, ¿no? Claro, lanzaron una contraofensiva hasta las fronteras de China con la intención de obtener una Corea unificada y democrática mediante el exterminio del régimen comunista del norte. Pero el avance estadounidense provocó la intervención del gobierno chino, que envió a miles de soldados a repeler a los norteamericanos. ¿Y cuándo terminó finalmente la guerra? Y bueno, la guerra finalizó en 1953 con el restablecimiento de la división territorial por el paralelo. Muchísimas gracias, Lorena. Como vimos a lo largo de este programa, la Guerra Fría fue un enfrentamiento por ideologías, pero hubo un aspecto que sobresalió de todos los otros. ¿Cuál fue este aspecto, Alfred? Fue la competencia por lograr la supremacía atómica que dio lugar al denominado equilibrio del terror. Por un principio iban los norteamericanos a la cabeza, hasta que en 1953 los soviéticos produjeron la bomba de hidrógeno y en los 70 instalaron bases misílicas en toda Europa.
Pero esto trajo consecuencias. Sí, ambas potencias distorsionaron sus economías con crecientes gastos en defensa y una costosa producción armamentista. Los Estados Unidos contribuyó a formar el llamado complejo militar industrial que, bajo el supuesto y un posible ataque militar soviético, propició la venta de armas en los países aliados. También quiero aclarar que en 1949 se creó la OTAN, que era una alianza defensiva occidental integrada por 12 países, que significó una militarización de la política de contención. Según la URSS, era una violación al espíritu de la ONU. Y en 1955 se conformó el Pacto de Varsovia, que era un acuerdo militar soviético con los países del bloque socialista, firmando en la capital de Polonia. Muy interesante, gracias. ¿Algún otro dato de color que quieras saber sobre la Guerra Fría? Sí, la carrera espacial fue otro frente de la Guerra Fría. Los soviéticos se adelantaron a los norteamericanos con el primer satélite artificial y luego con el primer pasajero a bordo, que realizó una órbita alrededor de la Tierra. También los rusos enviaron el primer hombre al espacio en 1961. Los Estados Unidos crearon la NASA para la exploración espacial y programaron como meta la llegada del hombre a la Luna en 1900, que la pudieron lograr en 1969. Bueno, le agradecemos mucho a las dos historiadoras que nos estuvieron acompañando en este bloque. Y ahora sí, vamos al tercer y último bloque en el estudio. Nos vemos allí. Desviándonos del tema y adentrándonos en el conflicto de Vietnam, tenemos en nuestros estudios a Tai, viuda de Ho Chi Minh, dirigente asiático reconocido. Contanos, Tai, ¿quién fue tu esposo? Bueno, como vos decías, mi esposo fue un dirigente asiático que se manifestó hostil al retorno del colonialismo francés y continuó en un movimiento por la liberación colonial. Los territorios coloniales franceses en Asia incluían una colonia y 4 protectorados. Annam era uno de ellos, que pertenecía a Vietnam, otro fue Tonkin, Camboya y el Reino de Laos. En la Segunda Guerra Mundial, estos territorios fueron ocupados por Japón y lo abastecieron de carbón, caucho y arroz. Con la derrota de Japón, mi marido proclamó la República Democrática de Vietnam y presidió un gobierno provisorio. Luego viajó a Francia para hacer negociaciones con las metrópolis, pero el gobierno francés no aceptó la independencia de Vietnam. ¿Y cómo era la situación para los vietnamitas? La situación era favorable para nosotros, los vietnamitas, debido a que en China había triunfado la revolución socialista. China y la Unión Soviética reconocieron la independencia de Vietnam. ¿Y quiénes ayudaron a los vietnamitas? Grandes países como la Unión Soviética y China prestaron ayuda a Vietnam del Norte, dándonos becas en la facultad o certificados para la transformación agrícola, y también nos ayudaron mucho en la recuperación económica. Muchas gracias por tu testimonio, Tai. Dando por finalizado este programa, queremos que recuerden que a las 8 de la noche se va a transmitir el especial de Vietnam. No se lo pierdan. Hasta mañana. Cada noche al apagar la luz para dormir, me hacía esa pregunta. ¿He hecho todo lo posible para ayudar a unir al mundo? ¿He hecho lo suficiente? Hablamos de chicos de 18 años, de 19 años, con un teniente quizás 2 o 3 años mayor que ellos. Cuando le dije a mi padre que iba a alistarme, él me dijo: tu hermano y yo fuimos a la guerra a luchar con gente que pone en peligro a otros seres humanos. Lo que tú harás será luchar con pobres campesinos que no quieren que los molestes. Fui al campo Bradley y mientras iba al aeropuerto para marcharme, vi algunas personas murmurando y señalándome. Tuve que ir a casa y deshacerme de ese uniforme. De lo que había estado orgulloso se convirtió en una vergüenza.
Decían que los hombres de la Segunda Guerra Mundial habían sido la mejor generación. Los que han librado guerras desde entonces fueron los mejores de sus generaciones. Hay eventos que son tan avasallantes que no puedes ser simplemente un testigo y se quedarán contigo el resto de tu vida.